Hola Florencia, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, contentísima de estar en Cadena 3 otra vez. Me Eh, siento como en casa acá. bueno, Córdoba es tu casa. Córdoba es mi casa, exacto. Pero cada vez que vengo a Cadena 3 me reciben con tanto cariño, todo el equipo. Me acuerdo las veces que estaba en el estudio con Ronnie y con las chicas. Siempre me voy contenta de acá. Hay muy buena energía en esta radio. Sí, y además un interés especial por la lectura, Sí, por tu trabajo que la radio ha seguido a lo largo del tiempo. siempre dicen el día de mi cumpleaños, siempre me felicitan por la radio, me lo cuentan. Aun cuando a mí me parece que entras en ese grupo amplio de argentinos que a veces tienen la oportunidad de conectarse a través de su lugar de nacimiento, de su lugar de origen, a través de la radio. Así que ahora vivís en Suiza. Sí, sí, vivo en ¿Y has Suiza. pasado por dónde antes? Oh, por tantos lugares. Eh, Italia, muchos lugares, Bruselas, Londres, siempre muy, como una bohemia yendo por todas partes, siguiéndolo a Miguel, a mi esposo. Claro. Pero increíblemente justo cuando yo dejo mi carrera de ciencia, mi trabajo como contadora pública y empiezo a escribir, él empieza a hacer su carrera en el extranjero, viajando, muy errante, y yo podía escribir en cualquier lado, imagínate, mientras haya Claro. electricidad para conectar la computadora y un escritorio, así que todo se coordinó de un modo perfecto para que yo pudiera Te llevas la acompañar literatura a todas partes. a todas partes, sí. Escribís en una computadora, no escribís a mano. No, escribo en una computadora. A mano escribo cuando tengo una idea y quiero escribirla rápido para que no Que no perderla. se te vaya. La escribo en un papel y después la subo al archivo. Pero no, trabajo en computadora. Y esta condición de viajera y de residente en De muchos nómade, lugares, digamos. de nómade más que de viajera, ¿te ayuda a ir inventando o dándole poniéndole carne y lugar a tu trabajo de escritora? No, creo que no. Lo que a mí me da la inspiración es una imaginación muy frondosa que tengo, muy viva, y investigar. La investigación que hago para cada uno de mis libros es lo que a su vez alimenta la inspiración que tengo. No importa el lugar donde estés. No, por supuesto que viajar y conocer, eso te abre la mente, conoces otras culturas, otros países, los comparas con el tuyo, extrañas mucho tu país, lo amas más estando afuera que estando acá, Sí. tú, ni te digo. Pero no, yo creo que cualquiera que tenga esta imaginación con la que yo nací, puede no moverse nunca de su lugar y escribir una novela. Tuviste una imaginación, uno nace con eso. Sí, yo creo que sí. Es un don. Ahora, ¿te diste cuenta que ibas a ser escritora recién A los 27 años. y antes lo habías escrito? Nunca, pero soy una lectora compulsiva desde que me acuerdo, desde muy chiquita, pero la típica redacción que nos hacían hacer en la Sí, escuela, claro. quizás me destacaba, me ponían excelente las maestras, pero no formaba parte de lo que yo quería hacer de mí. Tanto que sos contadora. Soy contadora, pero yo después, porque uno se va poniendo viejo y se va haciendo un poquito más sabio, yo dije, yo estudié ciencias económicas para conocerlo a Miguel, porque gracias a Miguel escribo. Entonces, ¿me entendés cómo viene la cosa? ¿Cómo que gracias a Miguel escribí? Porque yo estoy un día en la casa de mis suegros, acá en Barrio General Paz, por supuesto, como lectora compulsiva que soy, me voy directo a la biblioteca de mi suegra, que leía, y veo este librito ahí, un lomito así chiquito, lo saco, El árabe, de Edith Hall. Sí. Y le pido permiso a mi suegra, me lo llevo, lo leo, y fue un libro que, imagínate, ya había leído un montón, tenía 27 años, había leído tanto. Pero este libro me generó algo. Era una novela de la primera mitad del siglo XX. Bravo, de la primera mitad del siglo XX, muy cuestionada, porque plena época, todavía era la época victoriana. Claro. Estaban saliendo de la época victoriana. Esta historia de esta noble inglesa secuestrada por este árabe, era una historia muy polémica, pero a mí esa historia me generó algo muy fuerte. Y una noche, después de haber vuelto de trabajar todo el día, estábamos cenando en Buenos Aires, porque ya vivíamos allá, y le comento a Miguel, le digo, ¿sabes qué? Ese libro que me prestó tu mamá me genera una cosa extraña, empiezo a imaginarme escenas, diálogos, y él, que es muy práctico, me dijo, y escribílas.
Claro. ¿Ah, sí? Sí. Y fuimos a comprar la computadora ese fin de semana porque no teníamos computadora en casa. Estoy hablando hace 26 años, Sí. un montón de años atrás. La computadora era un armatoste en esa época. Toste, un horror, un elefante así, Claro. no sabes lo que era. Bueno, ahí empecé a escribir. Por eso te digo, yo fui a la Facultad de Ciencias Económicas para conocerlo a Miguel para ser escritora. Para eso fui a estudiar Ciencias Económicas. Es una forma de hilvanar el destino de alguna forma. Exacto, porque sí, el destino, estamos destinados. sin duda. Cuando te escuchaba hablar de tu condición de nómade, inmediatamente me acordé de lo que es tu última novela, que es la tercera parte de La Casa Neville. Sí, Yo soy el viento, de esta saga en la que hay mucho viaje. Mucho viaje. Sí, ¿ves? Entonces ahí estoy yo. Claro. En todo, porque acá en el No Quieras Nada Bill, que es la segunda parte, se van hasta China. Sí. Sí, siempre hay viajes. De un modo u otro, la impronta de mi vida nómade está, sí. Cuando vos, acá tenemos 3 libros de la saga que estás completando con esta. Con este. La estás completando. Sí, Aquí prometo que termina. Ahí termina. Aquí termina. Trilogía. Bien. Pero cuando empezaste y escribiste la primera de las sagas, Sí. y ¿ya habías imaginado toda esta historia? Sí. O sea, ya sos de los escritores que cuando empieza a escribir ya tiene la historia en la cabeza completa, o más o menos. Sí, tenés el esqueleto bastante completo. Después se hace mucho camino al andar escribiendo. Ujú. ¿Por qué? Porque los personajes toman posesión de vos y hacen un poco lo que quieren. Ajá. Pero ya más o menos la estructura de la novela, los personajes clave, el comportamiento, la evolución que van a tener, yo sí. No todos los escritores deben trabajar como trabajo yo. Es muy personal la escritura, es una actividad muy solitaria, muy íntima. Entonces mi método es ese. Pero habrá quienes se sientan a escribir con una idea muy vaga y después arman unas novelas Sí, impresionantes. no, te lo preguntaba, incluso te preguntaba cómo escribías, porque cada escritor tiene una forma. Sí. Gente que escribe a mano, gente que escribe en computadora, gente que escribe a mano en un cuaderno y después lo pasa. Exacto. Sí, gente que tiene toda la novela en la cabeza, gente que no la tiene. Como te digo, es una actividad muy solitaria, muy íntima, y cada uno desarrolla. Hay gente que escribe de noche, por ejemplo. Ujú. A mí no, yo me levanto muy temprano. Vos tenés como, ese es otro rasgo que es muy diferente según con Sí. el escritor que uno hable. Sí. Gente que escribe cada tanto, o gente que tiene un Claro. rigor para escribir. Yo Decir, tengo un bueno, rigor. escribo de tal a tal hora. Claro, yo tengo un rigor. Así como yo antes me levantaba, iba a trabajar al microcentro en Buenos Aires como contadora, ahora me levanto y hago exactamente lo mismo, pero sentada en mi escritorio. Tengo ¿Tenés la un horario de fortuna. trabajo? Sí. Tengo ¿No la te fortuna de no distraes en tu tener. casa? No me distraigo. No, soy. A ver, esa es otra característica que yo tengo, que es que soy muy disciplinada. Ujú. Pero bueno, es una característica mía con la que nací, lo fui desde chiquitita, así. Claro. Entonces, hay gente que no tiene una disciplina y escribe, sin embargo, cuando quiere, cuando viene las ganas de escribir, y también escriben, perfectamente pueden escribir una novela. Ahora, tenemos 3 novelas que son frondosas en cuanto a la cantidad de texto. Sí. Se lee a una rapidez, con una intensidad notable. Esto no le estoy diciendo nada a los lectores de Florencia, que la conocen muy bien. Le estoy diciendo a quienes no la leyeron todavía, Ajá. por lo tanto le estoy diciendo, los libros son grandes, pero no se asusten. Hay gente Exacto. hay gente que se asusta por el tamaño del libro. Por No supuesto. hay que libros sí. largos ni libros cortos. No. Hay malos o buenos. ¿Te Exacto. gustan o no te gustan? No sé si buenos o malos. Ese libro no es para vos, ese libro es para vos. Claro, Punto. claro. Y hay veces que los libros llegan a tu vida en un momento equivocado y los agarras después, los tomás después 20 años más tarde y te gustan. Entonces, el libro no creo que sea bueno o malo, ¿es para vos o no es para vos? A mí me pasa que tengo libros que he leído hace muchos años y que me han encantado. Tengo miedo de volver a agarrarlos. Ay, sí, yo también. ¿Te pasa lo mismo? Sí, yo he releído, te digo, creo que 3 o 4 libros he releído. Y hay uno que amo, que no me animo a releerlo. Claro. No me animo a releerlo. Por eso me asombro cuando mis lectores, sobre todo las chicas, me dicen, no sé, releí Caballo de Fuego, una me dijo 14 veces, ya era, ¿no? Entonces dije, wow. Y me dice, cada vez descubro algo nuevo. Así que quizás nos deberíamos animar y leer ese libro que no nos animamos. Sí, es que, bueno, es verdad, porque hay libros que son tan extraordinarios que te van diciendo cosas distintas a medida que vas que evolucionando vos te como pasa persona. la vida, ¿no? Exacto. Ahora, vuelvo a tu forma de trabajar. ¿Tenés la saga completa de La Casa Neville?
de esta protagonista, Sí. que es Manon, Manon que es una Neville. mujer banquera. Algo tiene que ver con vos, por lo menos con ese mundo de los números, más que Sí. de la escritura. Y bajás en un cuaderno la historia, haces una especie de croquis, porque en las primeras páginas del libro tenés hasta una genealogía de los personajes, para que uno los Sí. pueda seguir. Tengo- ¿Haces algo de eso? No, el croquis lo tengo en la cabeza. Lo que Ah. tengo anotado son los nombres de los personajes, las fechas de nacimiento, mucha la investigación, los datos históricos, pero el croquis está en mi cabeza. Sí, O sí, sea, sí. a vos se te ocurre la idea de decir, bueno, pero yo de esto tengo que saber, de por acá, por El este sistema último libro. financiero, por ejemplo. Porque Claro. el sistema financiero, sí, soy contadora, pero el sistema financiero es un mundo. Acá en sí aparece mismo. la mina de Famatina en Catamarca. Exacto. No, en La Rioja, perdón. en La Rioja. Aparece en la época de Rosas. Ujú. O sea, hay un montón de cosas que aparecen. La muerte de Facundo Quiroga. La muerte de Quiroga en Córdoba, el asesinato. De todo eso te documentás. Todo. Pero me documento en historiadores que no leen generalmente las personas. Por supuesto que no son los historiadores que nos hacen leer en el secundario. Ujú, Que como siempre digo, la historia es enseñada para que la detestemos. claro. Y es lógico que la detestemos porque la enseñan pésimo. Nos cuentan estupideces de la historia, no van a lo profundo. Ujú. Entonces yo sí salgo de los historiadores más conocidos y voy a buscar historiadores que no conocen. Sí, por supuesto que son conocidos, pero no a nivel más popular. Entonces empiezo a investigar otras fuentes. Tengo una forma de ver la vida y la historia que, a ver, ¿qué significa esto? Sí, es lo que me muestran, pero ¿qué hay detrás de esto? Ujú. Siempre cuestiono esas cosas. Si vos decís cómo quiero que me definan, ¿preferís que te digan que sos una novelista de novela histórica o una novelista de novela romántica? ¿O ambas cosas? No, prefiero que me digan que soy una lectora que escribe. Ah, eso sos. Borges era eso. ¿Ah, sí? Claro, Borges decía que sobre todo era un lector. Ah, tenés razón, es cierto. Que si le dieran a elegir, elegiría ser lector y no escritor. Claro. Totalmente de acuerdo con él, ¿eh? Sí. Sí. No, yo soy una lectora que escribe. Ok. Eh, Pero escribís un género, digamos. Sí, el género sin duda es el histórico romántico. Ujú. Ahora vuelvo a lo contemporáneo, si Dios quiere, en la próxima, que todavía no le empecé a escribir, pero la idea es escribir algo contemporáneo. Pero también lo contemporáneo es histórico. Claro. Porque si en lo contemporáneo, no sé, estoy pensando en Caballo de Fuego, te cuento sobre la historia de la guerra entre Israel y Palestina, Ujú. o te cuento la guerra del Coltán, te estoy contando historia, más moderna, pero es historia. Todo es historia, como Sí, se dice. Sí. Para quienes recién llegan a la Argentina hoy de este viernes, les cuento que quienes están escuchando es una de las escritoras, ella no lo va a decir, lo voy a decir yo. Yo tengo para mí que es la escritor más leída de todos los tiempos en Córdoba. Pero no tenemos estadísticas cercanas. Pero no tenemos estadística. Yo aclaro. Pero yo me animo a decir que es la escritor, incluyo a todos los géneros en esto, nacida en Córdoba, que tiene más libros vendidos sin ninguna duda. Es verdad que no tengo los números para confirmarlo, pero difícilmente me desmientan. Y estamos hablando, por lo tanto, con Florencia Bonelli, que es cordobesa, como ustedes se habrán dado cuenta. Sí, la tonada ahí firme. Pero vive hace varios años fuera de Córdoba. Y me fui a los 22. Sí. Tengo 54, así Mirá. más fuera que dentro. Y entonces la idea de Córdoba es más fuerte que tu vivencia. Sí, cuando te vas, a ver, la tierra de uno es la tierra de uno. Y yo siempre digo que en realidad tu tierra es donde vos hiciste el primario y el secundario. Claro. Es eso lo que te marca. Esa Claro. vivencia con tus pares, conocer la historia de tu país. No me refiero tanto a la historia que nos enseñan en la escuela, sino la historia popular, los chistes, las comidas, las fechas, la música. Todo eso a esa joven edad es como una huella que no se va jamás. Es la identidad, en definitiva. Es la lo que uno identidad. Y por algo nací acá.
Claro. Y no nací en otra parte. Por algo nací en la ciudad de Córdoba, en esa familia, ese día. ¿De qué barrio sos? Yo nací en Barrio Hipona, o sea, Ajá. nací en la clínica Reina Fabiola. Sí. Bueno, pero en realidad mi primera casa fue en Barrio Hipona. Bueno, ok. Bécar Varela 949, no Mira. me voy a olvidar nunca. Florencia, hablemos un ratito de la Casa Neville de Yo Soy el Viento, de que el último libro de esta Trilogía. saga. Aparece acá Manon, hablamos un ratito de ella ya, es una banquera, Muy jovencita. sí, Algo raro para la época, porque no te olvides Muy- que estamos en el siglo sí, 1835, este Sí. libro. Imagínate que crear un personaje femenino que tuviese a cargo de un banco como la Casa Neville, que era el banco. era raro. Pero debe haber habido banquera. Sí, había. ¿Algún personaje real? Sí, ¿Te encontraste en el me camino? encontré, porque yo la idea de hacer la banquera ya la tenía y dudaba, pues si es un poco inverosímil. Está bien, después la realidad Sí, te demuestra... te demuestra que la ficción Sí. es pluma, pero bueno. Y buscando en la historia, leyendo, porque soy incansable lectora, descubro dos banqueras, una del Renacimiento, que se Ujú. llamaba Gracia Nazi. Ujú. En realidad su nombre, el nombre que ella toma en Portugal, porque Gracia Nazi es un nombre judío, Ujú. pero ella se hacía llamar Clara Miggins en Portugal Ujú. porque tenían que ocultar sus raíces judías. Bueno, se hace cargo del banco de su familia, Gracia, queda viuda muy joven y se hace cargo del banco del marido también, Ujú. de dos grandes fortunas, ella sola, 25 años tenía. Se tiene que ir de Portugal, la expulsan, se va a vivir a Amberes, la expulsan también, va. Y yo decía, esta mujer, haciéndose cargo de su hermana, que era chica. Esa mujer ya era una novela. Sí, era una novela en sí, Claro. Gracia. De hecho, Claro. yo me tomo la licencia de incorporarla como un personaje en mi novela porque es un antepasado de Manon, que Ujú. Manon admira. Manon tiene su cuadro, Claro. lo buscó por toda Europa, ese retrato, y lo compró. Y ahí está Gracia en su habitación, la tiene ahí. Qué mujer estupenda. Y finalmente le echaban de la Europa cristiana a esta mujer judía que la respetaban porque era extremadamente rica, poderosa, le prestaba plata a los reyes, que siempre andaban necesitados de plata para hacer sus guerras, pero le iban expulsando. Y el que la recibe con los brazos abiertos y donde ella termina recalando y finalmente haciendo una vida y muriendo como gran señora es en el Imperio Otomano, Ujú. los musulmanes. Claro. Pero sabemos que Constantinopla era una ciudad extremadamente abierta, donde Abierta. convivían judíos. Así es. Siempre, lo único que el sultán no quería era que se sonaran las campanas de las iglesias cristianas, pero porque para que no compitieran con los minaretes, pero el resto convivían en paz. Pero Manon es también, de alguna forma, un arquetipo que aparece en tus novelas. Siempre hay una mujer, Sí, desde las primeras novelas. una heroína que Bueno. lucha con mucha valentía en general, que se enamora, que sufre un montón de desgracias, que atraviesa esas desgracias. El camino de la heroína, digamos. Ujú. Sí, desde mis primeras novelas, desde la primera que escribí, muy influenciada por el árabe, que es lo que dicen tus Ujú. ojos, Francesca, que es también cordobesa, Ujú. nacida en los años 40, así que es un poco de la época de mis padres, desde Francesca hasta Manon, y sí, son todas así, muy heroínas, muy valientes, pero sobre todo muy fieles a sus convicciones. Ujú. Fieles a lo que piensan, a lo que desean, tienen esa valentía de no temerle a la marginación por lo que piensan, Ujú. por lo que quieren ser, que es uno de los grandes miedos que tenemos los seres humanos, ¿no? Sí. Ser marginados por nuestro ser. Por eso los seres humanos no se muestran como son. Sí. Y creo que esa ha sido una constante, quizás porque a mí me cuesta mucho mostrarme, ser valiente. Las hago a ellas, a mis hijas, como las llamo, ser Claro. así. Y las admiro. O sea, vos, muchas de las heroínas de tu novela son algo que a vos te gustaría ser. Me encantaría ser como ella. Sería el epítome de los sabios. Pero no lo soy. Bueno, de alguna Me enseñan mis de hijas. alguna manera las mostrás de alguna Sí. forma. También en tus novelas hay cuotas de erotismo. Sí, claro. ¿Por no, qué lo claro. incorporaste? Porque en el romance tiene que estar. Lo que pasa es que yo venía leyendo novelas románticas que la mayoría eran inglesas o norteamericanas, de grandes novelistas, y tenían todas erotismo. Para mí era normal. Después cuando empecé a escribir y todo el mundo lo destacaba, yo decía, pero ¿por qué lo destacan? No, después me di cuenta.
Pero es otra de las cosas de la hipocresía de la sociedad. Claro. Escandalizarse por el erotismo. Es parte Quizá de nos la hemos vida. quedado un poco anclados en ese sentido con algunas novelas románticas de el siglo XIX, la época victoriana, Claro. en la que el erotismo, el sexo no aparecía. Estaba escrito, velado, estaba sí. sugerido. Pero ya las novelas que yo leía, que muchas de las escritoras empezaron a escribir en los 60, Kathleen Woodward, Virginia Henley, Laverne Spencer, todas esas grandes, muy buenas. Lo que he aprendido yo de historia medieval, de la regencia, de la guerra de secesión, es impresionante, porque eran todas o historiadoras o profesoras de filosofía. Después les ponían unas tapas a los libros que los bastardeaban bastante, pero el contenido era maravilloso. Todas tenían erotismo. Para mí era algo normal. Después cuando empecé, todo el mundo me decía, ay, pero qué erótico. Y bueno, sí. Es romántico el libro, en algún punto tiene que haber un poco de, claro, de alegría. Que consumar el amor. Claro. Mira, la cantidad de mujeres y de maridos que agradecen esa parte, porque muchas veces nos criamos en una sociedad de unos niveles de hipocresía tan espantosos y inclusive hoy hay mujeres que sienten prurito y represión y me dicen, con tus libros me liberé y vivo más plenamente la sexualidad con mi pareja. Y yo, imagínate, sin escribirlo para eso, por lo tanto no es un mérito mío, porque no me senté a escribir para eso, me senté a escribir porque me encanta escribir. Digo, ay, qué suerte, mis libros sirven para algo. Claro, bueno, a eso iba mi próxima pregunta. Cuando los escritores escriben un libro, tienen un propósito, una idea, tienen una idea de los personajes, de la trama, de lo que decís, y de pronto vas a presentar el libro y te aparecen los lectores, claro, que en tu caso son muchísimos. Sí. Y te devuelven cosas que se parecen a tu propósito o te han sorprendido con... Me han sorprendido. Lo mejor que me dieron mis libros son mis lectores, grandes maestros. Incluso cuando me dicen, tu libro me parece malísimo, o tu libro me parece buenísimo. O sea, aprender también... Pero en términos de reconfigurarte la novela, en términos de reconfigurar... O entender que Manon no era una heroína, sino tal otra cosa. Estoy inventando. Sí, puede ser, eso puede ser. Pero más me sorprende, en general, en eso estamos bastante de acuerdo. Cuando yo creo un personaje, ellas lo reciben así. Pero lo que me impactó a lo largo de estos casi 26 años de carrera es el impacto que tiene el libro en sus vidas personales. Eso no me lo esperaba. Eso no me lo esperaba. El impacto que generan, los cambios que hacen, las decisiones que toman. Tus libros me acompañaron durante una depresión, me lo han dicho miles de veces. Entonces ahí yo digo, bueno, existo para algo, para ayudar, sin querer, porque insisto, no es mérito mío, pero mis libros ayudan, y siendo una ficción, porque no es que me siento a escribir autoayuda, o sea... no es el propósito original. No es el propósito. En general, sí, puede haber, no sé, algunas de Matilde, la protagonista. Con Manon están todas fascinadas, pero Matilde, la de Caballo de Fuego, tenía muchos problemas, también cordobesa Matilde, tenía muchos problemas Matilde, había sufrido muchísimo en su niñez, una niñez muy complicada, y tenía mucho miedo Matilde, y un poco a veces les ponía de mal humor. Porque decían, pero si tiene Lial Saúd al lado, ¿qué tiene que tener miedo? Y yo le decía, el miedo es la fuerza más poderosa que existe, además del amor, por supuesto. Sí. Sean compasivas, sean un poco empáticas, y algunas no la querían. Florencia, tus personajes están en el pasado, en su mayoría, no todos, pero casi muchos son en el pasado, en tiempos históricos. En un tiempos históricos, exacto. Pero, ¿alguna vez escribiste sobre personas que hayas conocido y decís, bueno, esta la corro 100 años para atrás y la conozco porque es mi amiga o mi prima o mi tía o mi vecina? No, o mi vecino, no de una forma consciente, pero la verdad es que el escritor no se puede deshacer de todo lo que ha vivido, de toda la gente que conoce. Siempre hay algo. Vos recién dijiste, acá hay mucho viaje y, claro, y está quizá mi impronta de nómade. Puede ser que en Bodas de Odio haya hecho algo así muy al inicio, cuando Bodas de Odio es el segundo libro que escribí, pero no, en general digo que no,
Después alguien que lo lee y me conoce mucho dice, sí, Flor, acá está, bueno. Está tal o tal cual. Sí, los escritores me parece que un poco queremos decir, no, el libro no tiene nada que ver conmigo. ¿Te han aparecido personas que te digan yo soy Matilde, yo soy Francesca, yo soy Manon, sí, me siento identificada? Me dice, me siento identificada. Y ¿sabes dónde mucho? En la saga que escribí para los adolescentes de astrología, Ajá. Nacida bajo el signo del toro. Porque claro, ahí describo el personaje a partir del signo zodiacal. Y ahí muchas me dijeron, es increíble cómo me identifico. Yo, taurina, por ejemplo, nací bajo el signo del toro. Sí. Yo soy taurina, es impresionante. No me imaginé nunca que esto fuera verdad. Y ahí La astrología mucho. te interesa mucho. Sí, una herramienta fundamental para mí. Deberían enseñarla en las escuelas y no las ¿Sí? estupideces que nos enseñan. ¿Sí? Sí. ¿Y para qué lo usas? Para conocerme a mí misma y Ajá. conocer a los que me rodean. Ajá. Y volverte más empático. Y volverte mucho más empático, porque empezás a entender por qué reacciona así. ¿Dónde tiene su herida? ¿De dónde viene esa forma de ser? ¿Cuál es su destino? Es impresionante, pero la han bastardeado muchísimo porque es una herramienta que te da mucho poder. Claro. Muchísimo poder. Nos estamos quedando sin tiempo y yo Qué lástima. de verdad lo lamento mucho y seguro que los oyentes también lo lamentan que tengamos que terminar. Tengo que hacerte un pedido y después vamos a hacer un recordatorio. Te quiero pedir que le recomiendes a los oyentes de Cadena 3 un libro que a vos te haya encantado leer y que le gustaría recomendar. Lean este libro. ¿Pueden ser 2? 3 o 4. Mis 2 libros No favoritos. sos la única que me dice, puedo recomendar más de uno, así que Gracias. 2, perfecto. Mis 2 libros favoritos, Sí, Sergio. a ver. 2 novelas románticas, Sí. pero de una intensidad, prepárense. Una es Amor bajo el espino blanco, de Ai Mi, se escribe A-I, espacio Mi, es China, la escritora, es su historia, Sí. maravillosa. Desde que leí ese libro me cambió la visión del pueblo chino y de todo lo que sufrieron, la revolución cultural china, etcétera, etcétera, potentísimo. Y el otro es El jinete de bronce, de Paulina Simons, que está ambientada en la Segunda Guerra Mundial durante Leningrado, que fue una de las ciudades que más sufrió por el sitio que le hicieron los nazis. Maravillosa, espero que la disfruten tanto como yo. Estas 2 son las que no me animo a releer. Ah, mirá. Bueno, naturalmente nosotros les vamos a recomendar que lean la última, Gracias. la última novela de la saga de la Casa Neville, que Yo soy el viento, que vas a presentar mañana en el Teatro Comedia. Sí, a las 16 horas, entrada libre y gratuita, por supuesto. La sala es enorme, así que no va a haber ningún problema. Y bueno, y ahí seguiremos charlando, porque además ahí sí yo le doy un espacio muy grande para las preguntas que me hacen las chicas y los chicos, pero la verdad es que somos mayoría las mujeres. Las mujeres son mayoría. Pero los chicos están muy invitados. Y ahí me encanta porque charlamos. Y después firmo ejemplares y también seguimos charlando. El Teatro Comedia, le decimos a la gente, por si no lo sabe, está en Rivadavia 254, aquí en el centro de Córdoba. Sí, acá nomás a pocas cuadras de acá. Lo acabamos de recuperar hace relativamente poco tiempo. Está bellísimo, bellísimo. Así que mañana, sábado, a las 16 horas, exacto, ahí vas a presentar el libro en Córdoba. El placer de haberte tenido aquí en Cadena 3. El placer todo mío, Sergio. Una vez más. Y volveré. Pronto, porque ¿cuándo presentás la próxima? Y la tengo que escribir primero. Ah, bueno. Me tengo que volver allá, internarme, subir a la torre y escribirla. ¿Cuánto tardas en escribir más o menos una novela? En realidad lo que me lleva mucho tiempo es investigar. Puedo estar investigando 2 años o más. Okay. Escribir cuando ya tenés la historia, no, 6 meses, 8 meses. O sea que ya la historia la tenés investigada. Bastante. Background. Bastante investigada, sí. Okay. Nunca se termina de investigar. No, claro. Y tenés tiempo mientras estás escribiendo. Florencia, un placer. Gracias, Sergio, el placer todo mío.